Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a presentar este tema que, como bien dices, a los que nos dedicamos a esto nos apasiona. El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de la incidencia y los factores de riesgo para el desarrollo de hepatocarcinoma. No tengo conflictos de intereses y esta es un poquito la agenda que vamos a revisar. La epidemiología, tanto en México como en el mundo, la cirrosis, que no podemos hablar de hepatocarcinoma sin hablar de cirrosis, los factores de riesgo para el desarrollo tanto de cirrosis y por ende de hepatocarcinoma y su prevalencia en nuestro país. Y bueno, estas gráficas que no han cambiado aún desde el 2020 nos ejemplifican muy bien por qué es importante hablar de cáncer de hígado. El cáncer de hígado es el sexto lugar en incidencia a nivel mundial. Y si lo estratificamos por sexo, es el cuarto lugar en incidencia en hombres, presentándose un poquito más de 2 a 4 a 1 que en mujeres. A nivel mundial, la carga del hepatocarcinoma varía dependiendo de la región que revisemos. Eh, por lo mismo de los factores de riesgos que vamos a platicar un poquito más adelante, vamos a ver cómo algunas zonas que están en Asia y en África van a tener una mayor incidencia, pero como podemos observar en este mapa, pues nuestro país no se queda atrás, teniendo una incidencia de 4.5 a 5.8 por 100.000. Sabemos que también este cáncer aumenta su incidencia de acuerdo al grupo etario y aunque anteriormente su mayor incidencia se presentaba entre la séptima y la octava década de la vida, en años más recientes estamos viendo cómo se presenta incluso en etapas más tempranas y hoy en día diagnosticamos a pacientes más jóvenes con este padecimiento. Y también la incidencia ha ido en incremento a nivel mundial. Si tomamos en cuenta la década de los 90, el año 2000, podemos observar un incremento de hasta el 75% esta incidencia. Y esto se viene explicado por diferentes causas. Una de las principales etiologías del hepatocarcinoma, que es la secundaria a hígado graso, ha ido en aumento en forma exponencial comparando con los años previos, se estima que hasta un 122%. Y otro factor importante es la supervivencia que tenemos hoy en día con nuestros pacientes con cirrosis, que anteriormente pues tenían una expectativa de vida mucho menor. Hoy con los tratamientos que tenemos, el paciente con cirrosis vive más y siendo este el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de hígado, pues tenemos mayor incidencia. Y estas son estadísticas del Globocan en nuestro país. En México, el cáncer de hígado tiene el octavo lugar en incidencia. Sin embargo, podemos ver cómo ocupa en el 2020 el tercer lugar en mortalidad, es decir, es el tercer cáncer más mortal en nuestro país. En nuestro país vimos como en el mundo ha ido en incremento y nuestro país no se queda atrás. En México se ha visto también un aumento en las últimas décadas de la incidencia del hepatocarcinoma y como les explicaba, la edad media del diagnóstico ya empieza a ser en pacientes menores. Incluso en algunas zonas en el país se ha visto, sobre todo en lo que es el centro y sur de México, que la relación hombre-mujer empieza a igualarse, es decir, ya no es tanto predominante en el hombre en algunas zonas. En el norte del país sigue predominando el sexo masculino en 2/3 partes y también vemos cómo la mortalidad ha ido en aumento, hasta un 14% de mortalidad secundaria de hepatocarcinoma. Como les explicaba, pues esto se debe a diferentes causas, tanto a una mejor capacidad de diagnóstico, que más adelante vamos a ver los programas de screening a los que sometemos a los pacientes con factores de riesgo, es decir, lo diagnosticamos más. El paciente con cirrosis vive más. También empezamos a tener mayor incidencia de hepatocarcinoma por factores que antes no eran muy prevalentes en nuestro país, como los virales, particularmente hepatitis B. Tenemos migración a nuestro país de pacientes de alta incidencia de este virus y el incremento de los factores asociados al hígado graso, como son obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia.
Y vamos a empezar a hablar un poquito de los factores de riesgos asociados al desarrollo. Sabemos que la cirrosis, como les comenté, es el principal factor de riesgo. Entre el 80 y 90% de los pacientes con cáncer de hígado van a tener cirrosis y es por esto que son susceptibles a la identificación de los factores que lo desarrollan para poder que estos pacientes se incluyan en programas de tamizaje y disminuir su incidencia. Eh, Todo insulto que cause inflamación crónica en el hígado va a tener este potencial de desencadenar la cascada oncogénica. Hasta 90% de los pacientes con cáncer de hígado van a tener una etiología identificada como predisponente. Y la incidencia en los pacientes con cirrosis es de 1 a un 8% anual, de tal manera que a lo largo de su vida hasta una tercera parte de los pacientes con cirrosis pueden desarrollar hepatocarcinoma. Y aquí podemos ver muchas de las causas de cirrosis, como las virales, las causas de obstrucción biliar colestásicas, el alcohol, algunos pocos, pero sí hay algunos fármacos que lo pueden ocasionar, algunos trastornos genéticos, obstrucciones de flujo sanguíneo como el Budd-Chiari, causas metabólicas como el hígado graso y vamos a centrarnos en esta charla, en estos que son los tres principales factores de riesgo y que además son completamente prevenibles. Hablando de la carga de la cirrosis en México, bueno, se diagnostica hoy en día en una edad promedio de 58 años. Son pacientes que aún pues están en su etapa de vida más activa, en su etapa productiva, padres de familia, y los estamos diagnosticando ya no en los 60 ni en los 70, sino antes de los 60 años. Aunque la mayoría de los nuevos diagnósticos en nuestro país son mujeres, la mortalidad es mayor en hombres y se estima que hay 1.5 millones de personas con cirrosis y que para el 2050 tendremos cerca de 2 millones. Este es un estudio que se hizo en Latinoamérica para ver un poquito la distribución de los factores de riesgo. Vemos cómo a nivel pues Latinoamérica lo más común, el más prevalente es el alcohol, seguido de la hepatitis C, pero esta epidemiología está cambiando, ya que hoy en día tenemos tratamientos curativos para la hepatitis C, se espera que próximamente esta estadística cambie. En el consenso mexicano de carcinoma hepatocelular que se revisó apenas el año pasado, se encontró que la causa de hepatitis viral en nuestro país es la más frecuente en algunas zonas, de 41 a 53%, mientras que el alcohol es la segunda. Y en algunas zonas es primero el alcohol y en otras el hepatitis C, dependiendo de la región que revisemos. Y ya en tercer lugar, en el 23% de los pacientes, el hígado graso es la causa de cirrosis. Muy pocos casos hoy en día se catalogan como criptogénicos, cada vez menos. Aquí viene un 10%, pero en las revisiones más recientes menos del 5% de los pacientes entran en esta categoría. Hoy en día la hepatitis B no es una causa tan frecuente de hepatocarcinoma, pero sí la estamos viendo en ascenso con la migración asiática hacia nuestro país. Y las enfermedades hereditarias metabólicas son poco comunes. En este consenso no se encontró evidencia clara de la exposición a aflatoxina, sin embargo, actualmente se está llevando un estudio en donde se ha visto que en algunas zonas de Veracruz y de algunos estados del Golfo se ha visto una alta concentración de aflatoxina en el maíz que consumimos, por lo cual está todavía en entredicho que no sea un factor de riesgo en nuestro país. Este es un estudio que realizamos en el 2018, donde revisamos 148 pacientes y lo que vimos es que la edad promedio, revisamos pacientes del 2006 al 2017 y aquí todavía la edad promedio del diagnóstico era alrededor de los 60 y tantos. Pero esto va a cambiar, como los comento. Encontramos nosotros en el norte y centro, donde participaron los centros, que el alcohol era la causa más frecuente, seguida del virus C, y aunque no identificados, aquí vimos hasta en una tercera parte, si pueden ver ustedes, la gran mayoría de estos pacientes eran portadores de factores asociados al hígado graso. Hablando del alcohol, bueno, esta encuesta es bastante alarmante. Estos datos son de la encuesta nacional de salud del año pasado, en donde podemos ver el consumo de alcohol en nuestra población. Se asocia el alcohol hasta en un 46% en la mortalidad global de los mexicanos y podemos ver como en adultos de 20 años o más, hasta casi el 70% del total de los entrevistados consumían alcohol. Consumiendo alcohol en forma excesiva,
la mitad de los casos en los últimos 2 meses y en forma regular hasta casi una tercera parte. Hablando de la hepatitis C y de la hepatitis B, tenemos una prevalencia baja, la hepatitis C entre 1.2 y 1.4% de la población ha tenido contacto, pero si lo traducimos en números son alrededor de 7 millones de personas. Mientras que la hepatitis B, el problema con este virus es que si no le diagnosticamos, el paciente puede ni siquiera saber que es portador y se estima que existe casi 1.7 millones de personas que han tenido el contacto con el virus en nuestro país y que cerca de 107,000 son portadores crónicos que pueden no manifestar la enfermedad, pero sí que la pueden transmitir. Hablando de la enfermedad por hígado graso, como pudimos observar en las gráficas previas, hoy es la tercera causa de cirrosis en nuestro país y los principales factores de riesgo vean obesidad, diabetes, síndrome metabólico. ¿Y cómo estamos en nuestros números en nuestro país? Pues fatal. El año pasado se observó que, hablando en esta misma encuesta nacional de salud, cerca de un poquito más de una tercera parte de los pacientes padecían sobrepeso y obesidad, o un 37%. Pero si sumamos sobrepeso más obesidad, el 75% de los mexicanos padecen sobrepeso y obesidad, que es un factor de riesgo principal para el desarrollo de hígado graso, cirrosis y hepatocarcinoma. Hoy en día sabemos que los pacientes con hígado graso pueden incluso desarrollar hepatocarcinoma sin siquiera haber pasado por la cirrosis. Y hablando de diabetes mellitus, pues no nos quedamos atrás. A mí me alarmó un poco cuando revisé estas cifras porque justo revisando el historial de las veces que he platicado de este tema en particular, hace 10 años la prevalencia era la mitad de la que es ahorita. Hablábamos de 9%, el año pasado yo en mis presentaciones hablaba de cerca de un 12%, y en la encuesta de 2022 ya tenemos una prevalencia de 18.3% de los adultos con diabetes mellitus, que son cerca de 23 millones de personas. Y si a eso le sumamos prediabetes, el 22% de los mexicanos también cuentan con ella, que es un factor de riesgo para desarrollar hepatocarcinoma. Y bueno, ¿qué podemos hacer con estos datos para poder saber a quiénes vamos a hacer un screening, a quiénes vamos a meter en programas de prevención? Pues tenemos que conocer los factores de riesgo. Y es por eso que les quiero dejar estos mensajes finales, recordar que la cirrosis y sus complicaciones son la cuarta causa de muerte en nuestro país y el hepatocarcinoma la tercera causa de muerte por cáncer. La incidencia ha ido alarmantemente en aumento y tenemos que tener bien claros y identificados los principales factores de riesgo. La cirrosis con factores por alcohol, hepatitis viral e hígado graso particularmente, y que la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico van a estar presentes hasta en una tercera parte de nuestros pacientes con hepatocarcinoma. Mejorando la conciencia de los factores de riesgo y el screening nos va a permitir poder hacer un diagnóstico temprano y poder dar un tratamiento oportuno. Muchas gracias.